Dios les bendiga a todos, tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo, y quiero compartir algunas. Son las 8:18, hoy es domingo, diciembre 21, 2025. Los 12 apóstoles, discípulos de Jesús, compartan en sus muros de Facebook, denle un gusta, un dedito hacia arriba a mi humilde canal para que YouTube continúe compartiendo estos mensajes con otras vidas, para gloria de Dios. Amén. Los apóstoles fueron los hombres escogidos por Jesucristo para ser mensajeros y predicadores de su palabra. Estos 12 apóstoles fueron Pedro, Andrés, Jacob, también conocido como Santiago el mayor, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Simón, Judas, Tadeo y Judas Iscariote. Aleluya. Gloria a Dios. El significado del término apóstoles viene del griego no sé pronunciar la palabra griega esa, que en esta lengua equivale a los enviados. El significado del término apóstoles equivale a los enviados. Perdón. En el Nuevo Testamento de la Biblia se menciona a estos 12 apóstoles en los Evangelios y en el libro Hechos de los Apóstoles. Así, por ejemplo, el Evangelio de Mateo lo recoge de la siguiente forma. Mateo 10, 2 al 4. He aquí los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Oh, wow. Según la tradición cristiana, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los apóstoles llevaron su evangelio a otros lugares del mundo, fundando iglesias y comunidades que seguían las enseñanzas del Mesías. Conozcamos las características y aspectos biográficos de estos 12 discípulos, reconocidos como apóstoles. Simón Pedro, el apóstol Pedro era de Betsaida, pueblo cercano al mar de Galilea. Tanto Pedro como su hermano el apóstol Andrés eran pescadores. El nombre de nacimiento de Pedro era Simón, pero Jesús lo llamó Pedro porque sería la piedra fundamental en la construcción de la fe. Marcos 3:16. Pedro aparece constantemente en el Nuevo Testamento bíblico. Se le describe como una persona fiel, aunque con carácter temperamental. ¿Viste? Pedro tenía su carácter. Ayúdame, Señor, con mi carácter. Reconoció a Jesús como el Mesías y fue testigo de sus milagros y enseñanzas. El apóstol, sin embargo, es muy recordado por haber vacilado en su fe la noche en que Jesús fue arrestado y llevado al Sanedrín ante el sumo sacerdote. Pedro negó 3 veces conocer a Jesús antes de que cantara el gallo. Mateo 26, 69-75.
Luego de la muerte de Jesús, Pedro fue uno de los líderes principales de la fe cristiana. A él se le atribuyen 2 textos de la Biblia, la primera y la segunda epístolas de Pedro. Fundó iglesias en el Oriente Próximo y continuó con su labor en Roma, la capital del imperio. De acuerdo con la tradición cristiana, Pedro murió como mártir durante las persecuciones religiosas en el gobierno de Nerón. Se dice que fue crucificado. Oh, wow. Alabado sea Cristo. Se dice que fue crucificado y pidió ser puesto boca abajo. Wow. Para no estar en la misma posición de Jesucristo, a quien consideraba un ser mucho más digno que él. Andrés era pescador en Galilea, al igual que su hermano Simón Pedro y su padre Jonás. La Biblia cuenta que Andrés era de gran fe y era seguidor de las enseñanzas de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús. Juan 1:35 al 40. Así una vez Juan el Bautista dijo ver en Jesús al Cordero de Dios. Andrés lo siguió de inmediato. Llevó las noticias a su hermano Pedro y le comunicó que habían hallado al Mesías. Se cuenta que Andrés era de carácter humilde y que tuvo desde el principio un gran espíritu evangelizador. Después de la muerte de Jesús, Andrés viajó a Asia Menor y a Grecia para difundir la nueva fe. Según la tradición cristiana, Andrés murió en Patras, Grecia. Fue martirizado y crucificado en una cruz con forma de X. Por esa razón, la cruz con forma de X es el símbolo del primer apóstol. Hoy la Basílica de la ciudad de Patras es lugar de peregrinación para muchos cristianos ortodoxos. Jacobo, Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo. La variación del nombre de este apóstol en las Biblias modernas depende de la traducción que se haga del nombre griego, Lacubok. Lo cierto es que Santiago el Mayor era hermano del apóstol Juan, el evangelista, y ambos eran hijos de Zebedeo. Tanto Santiago el Mayor como su hermano eran de los discípulos más cercanos a Jesús. Junto con Pedro y Juan, fue testigo de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor y también estuvo presente junto a su maestro en el jardín de Getsemaní. Santiago fue uno de los pilares de la iglesia primitiva cristiana en Jerusalén, pero fue justo allí donde se convirtió en el primer apóstol mártir. Cerca del año 44 después de Cristo, fue castigado con la muerte por espada, ordenada por el rey Herodes Agripa. Hechos de los Apóstoles 12, 1-3. La tradición oral cuenta que sus restos fueron llevados a Hispania, específicamente al lugar donde luego se fundaría Santiago de Compostela. Desde la Edad Media, muchas personas hacen una peregrinación en su honor para visitar el lugar santo donde se halla su catedral. Juan el Evangelista era hermano de Santiago el Mayor y era uno de los discípulos más cercanos a Jesucristo, permaneciendo con él hasta el final. De hecho, el Evangelio de Juan menciona que estuvo presente en la crucifixión, momento en el que además Jesús le encomendó a Juan el cuidado de su madre María. Juan fue otro líder fundamental de la iglesia cristiana primitiva. Se le atribuyen varios libros del Nuevo Testamento, como el Evangelio que lleva su nombre y las 3 epístolas de Juan, e incluso la escritura del Apocalipsis, mientras se hallaba en el exilio en la isla de Patmos. La autoría de este último libro ha sido cuestionada por diversos historiadores. Como miembro del círculo más íntimo de Jesús, el apóstol Juan presenció muchos actos del Mesías. Por ejemplo, fue uno de los presentes en las apariciones del Jesús resucitado
como en la ocasión de la persona milagrosa en el mar de Tiberíades. Juan 21, 1 al 14. En este pasaje Jesús se apareció a 7 de sus discípulos después de su resurrección. Después de un día de pesca infructuosa, Juan fue quien lo reconoció, pues Jesús les indicó que echaran las redes al otro lado del bote y cogieron una gran cantidad, aleluya, de peces. Todos quedaron atónitos. Felipe, el apóstol Felipe, también era de Bethsaida. Es probable que además de arameo, también hablara griego y se le reconocía como buen conocedor de las Escrituras. En el Evangelio de Juan 1:43 se señala como el tercer discípulo a quien llamó Jesús. En el Evangelio de Juan 1:43 se señala como el tercer discípulo a quien llamó Jesús. Aleluya. Aunque era de carácter pragmático y cuestionador, sigue a Jesús con mucha fe. Fue quien informó a Bartolomé, apóstol, sobre la noticia del Mesías y fue testigo de la multiplicación de los panes y los peces para que una multitud pudiera comer. Juan 6, 1 al 15. Las tradiciones orales medievales narraban que luego que la muerte de Jesús, Felipe predicó las buenas nuevas a comunidades en Samaria y en Frigia. De acuerdo con el Evangelio apócrifo, Hechos de Felipe, el apóstol murió como mártir en la ciudad frigia de Hierápolis, actual Turquía, aunque no se tiene certeza histórica de estos hechos. Bartolomé, también llamado Natanael, era muy amigo de Felipe, quien se lo presentó a Jesús. Probablemente su nombre real era Natanael, tal como es mencionado en el Evangelio de Juan. No obstante, siempre que se le nombra en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, se le llama Bartolomé, que significa el hijo del Tolmai. Cuando Felipe le dio la noticia a Natanael de que habían hallado al Mesías de quien hablaron Moisés y los profetas, este se mostró escéptico. Incluso dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No obstante, apenas lo llevaron ante el maestro, lo reconoció como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Juan 1, 45 al 51. La tradición mantenida durante siglos señala que Bartolomé se fue a predicar el mensaje cristiano en Armenia, donde incluso dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo. Antiguos relatos dicen que Bartolomé murió allí como mártir, desollado por un rey armenio que lo quería hacer renunciar a su fe. Tomás, la labor evangelizadora del apóstol Tomás es muy notable en la historia, ya que llevó el cristianismo al oriente, fuera de las fronteras del Imperio Romano. La tradición reconoce que Tomás fundó iglesias en lugares tan alejados como la India. De hecho, cuando los portugueses construyeron sus establecimientos comerciales en territorio indio en el siglo XIV, se sorprendieron al observar a las comunidades conocidas como los cristianos de Santo Tomás. El apóstol Tomás es recordado por su espíritu inquisitivo. Fue quien dudó de la resurrección de Jesús y señaló que, a menos que pudiese tocar sus heridas, no creería que estaba ante Cristo. En la siguiente aparición de Jesús, llamó a Tomás y dejó que lo comprobara. Tomás se convenció y aclamó: Señor mío. Juan 20, 24 al 29. Se cree que Tomás murió como mártir, atravesado por una lanza. ¡Wow! Mientras vivía y predicaba su mensaje en la India. Oye, pero esto es increíble cómo todos estos hombres murieron, ¿verdad?
Uno se pregunta, yo no quisiera morir así, Dios mío, Padre. Yo siempre le pido a Dios que yo duerma y no amanecer. Ayúdanos, Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Leví, Mateo. El apóstol Mateo era de Capernaum, ciudad localizada en la costa norte del mar de Galilea. En esa región se desempeñaba como recaudador de impuestos, por lo que probablemente trabajaba para la administración romana de la ciudad. A Mateo también se le llamaba Leví en el Evangelio de Lucas y en el Marcos. Como cobrador de impuestos, Mateo se había ganado la antipatía de mucha gente, que incluso lo consideraban pecador. Pero un día fue llamado por Jesús para que lo siguiera, y entonces Mateo abandonó todo para seguir al Mesías. Marcos 2, 13 al 17. Por su capacidad para dejar la vida acomodada en busca de una vocación sagrada, Mateo es visto como modelo de fe a seguir por muchas personas. La tradición cristiana le atribuye a Mateo la autoría del Evangelio que lleva su nombre. De acuerdo con las crónicas de Eusebio de Cesarea, Mateo continuó predicando en Judea luego de la muerte de Jesús. Otros relatos de la iglesia cristiana primitiva indican que Mateo se fue finalmente a propagar el Evangelio en Etiopía. No dice nada de su muerte. Jacob, o sea, Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Sobre la vida de Santiago el Menor se tienen pocos detalles. En la Biblia se le refiere como hijo de Alfeo y los teólogos discuten si es el mismo que aparece en otros libros del Nuevo Testamento como Santiago el Justo. Algunos patriarcas de la iglesia primitiva escribieron que Santiago el Menor era líder en la iglesia de Jerusalén luego de la muerte de Jesús. Por esa razón, hay tradiciones cristianas que lo identifican con el Santiago que toma la palabra durante el Concilio de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles 15, 13 al 21. Muchos creen que Santiago el Menor murió como mártir en Jerusalén, acusado de blasfemia por quienes no aceptan el cristianismo. Simón el Celote. Simón el Celote, también llamado Simón el Cananeo, siempre aparece en las listas que mencionan a los 12 apóstoles en los evangelios. No obstante, es muy poco lo que se sabe de su vida. El apodo el Celote podría deberse a que era apasionado en su fe. Otros estudiosos indican que la palabra celote lo asociaría al grupo patriótico de los israelitas que estaban en contra de la ocupación romana. Algunas tradiciones cristianas narran que el apóstol Simón el Celote predicó en Turquía y en Persia, uniéndose en su labor misionera al apóstol Judas Tadeo. Judas Tadeo, también llamado Lebeo o solo Tadeo, a secas, fue otro de los discípulos que acompañó a Jesús en momentos especiales como el de la última cena. Se cree que tenía un espíritu curioso, pues llegó a decirle a Jesús que le explicara cómo se iba a mostrar al mundo. Juan 14, 22 y 23. El nombre Tadeo significa valiente del corazón y en las tradiciones cristianas se cree que Judas Tadeo emprendió luego largos viajes a Mesopotamia para predicar su fe, y probablemente se juntó a Simón el Celote para llevar el evangelio a Persia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Judas Iscariote es bien conocido en la historia, ya que de acuerdo con la interpretación cristiana tradicional, fue el quien traicionó a Jesús, el Mesías. El apóstol Judas Iscariote habría entregado a Jesús a las autoridades
del Sanedrín a cambio de 30 piezas de plata. Mateo 26, 14 al 25. Los evangelios no narran el momento en el que Jesús llamó a Judas, pero el apóstol está siempre en la lista de sus 12 discípulos y es señalado como el tesorero del grupo. Mateo 12, 4 al 8. Jesús había advertido a los apóstoles que uno de ellos lo traicionaría. Esto sucedió cuando Judas llegó por encargo de los sacerdotes del Sanedrín a una multitud para que lo apresaran. Entonces identificó al Mesías con un beso en la mejilla y Jesús fue capturado. Lucas 22, 47 al 53. El beso de Judas, el beso de la traición. Tras la traición, Judas se sintió arrepentido e intentó devolver las 30 piezas de plata. Luego se marchó y se ahorcó. Mateo 27:5. La muerte de Judas, sin embargo, tiene otra versión dentro del mismo Nuevo Testamento. Pues el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que Judas se compró un campo, en donde luego se cayó, se golpeó y murió. Hechos 1, 16 al 18. Lo cierto es que este enigmático personaje ha sido sujeto de debates durante siglos. En el Evangelio apócrifo de Judas se señala que fue el único de los discípulos en entender el mensaje verdadero del Cristo y por ello obró para que se cumpliera. Gloria a Dios. Interesante. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por un día más de vida, porque si hay vida hay esperanza. Danos esa paz que solamente tú, Señor, nos puede dar. Perdona nuestros pecados. Derrama de tu gloria, de tu Espíritu Santo sobre cada vida inconversa en esta hora, Señor. Que las almas se conviertan a ti. Glorifícate de una manera especial, Señor. Que tú supla cada necesidad en este día, en esta hora, Señor. Toma el control de nuestras emociones, nuestros caracteres, Señor, nuestros temperamentos. Y ayúdanos, Señor, a cumplir tus mandamientos. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Señor. Aumenta nuestra fe, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria y honra. Amén. Muchas bendiciones para todos. Buen día, buen provecho. Pa'lante para el cielo con Cristo y sin miedo. Tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo. Compartan y den un gusto a mi canal. Oremos los unos para los otros. Bye bye.